El objetivo de este videoblog es mostrar una serie de fotografías de los años 80 y 90 y explicar un poco cómo era la informática personal en aquellos años según lo que podemos analizar y ver en las fotografías. En este caso he elegido 5 fotografías y por aquello de no usar fotografías sin permiso ni fotografías de terceros, he decidido utilizar fotografías mías, propias, de aquellos años. Son fotografías evidentemente reales, donde creo que podemos ver o recrear la informática personal en aquellos años. Aquí en pantalla tenemos ahora la primera fotografía. Esta fotografía data del año 1987, cuando yo contaba 13 años de edad. Y aquí podemos ver el salón de la casa de mis padres, dos ordenadores, una única mesa y dos ordenadores, que son dos ordenadores Amstrad. En primer plano y en color negro podemos ver un Amstrad CPC 6128, un ordenador de 8 bits basado en el Zilog Z80 a 3,54 MHz de velocidad, que en aquellos años contaba con 128 kilobytes de RAM, que no era una memoria RAM para nada despreciable en aquellos años. Ya el mundo PC crecía mucho, pero estos ordenadores, que en principio tenían una finalidad lúdica, el mundo de los videojuegos, pero en el caso de esta Amstrad CPC 6128 era diferente porque había mucho software de gestión y muchas aplicaciones muy interesantes, no todas eran videojuegos. El ordenador, como se puede ver, llevaba un monitor incorporado, venía con el equipo, color, es el que se puede ver justo encima, en negro, y a la izquierda tenía una impresora Newprint, una impresora matricial de 9 agujas de aquellos años, que permitía hojas sueltas o papel estilo pijama, papel continuo. El ordenador marcó una época. Ese ordenador Amstrad, junto con el Amstrad CPC 464, fueron unos ordenadores que llegaron a España en torno al año 1985 que arrasaron en el mercado. Un precio muy competitivo, donde Indescom, la empresa que consiguió la distribución de Amstrad en España en exclusiva, pues literalmente avasalló a la competencia. Este ordenador fue un total éxito. Para mí, el mayor éxito de los 80 en la informática personal de España. Incluía a la derecha del teclado, incorporada en la propia carcasa, una disquetera de 3 pulgadas. Una gran novedad en aquellos años donde los ordenadores, los microordenadores de 8 bits, basados en la mayoría en el Zilog Z80, los MSX, los Spectrum, eran ordenadores que cargaban y guardaban la información en interfaces de cinta, lentos y ruidosos. Un poco hacia el interior también podemos ver una palanca de un joystick. Esa palanca roja que se ve un poco más allá del teclado era un joystick, un mando para juegos. Este ordenador pues fue un exitazo, ¿no? Justo a la izquierda de este ordenador, en color blanco, podemos ver otro ordenador Amstrad. Era un Amstrad PCW 8256. Se puede ver en el monitor dos ranuras negras. Eran espacios reservados para unidad de disco de 3 pulgadas. La misma unidad de disco del Amstrad CPC 6128, solo que las incluía en el monitor. Este ordenador llevaba un teclado, un monitor y una impresora. Todo era un equipo compacto. No se podía comprar sin impresora. En el teclado no llevaba nada más que la circuitería propia del teclado. El resto, la placa base y todo lo importante del ordenador se encontraba dentro del monitor. Se había creado y diseñado para ser un procesador de textos. Por eso no se podía comprar sin impresora, que es la blanca que vemos ahí arriba. No se podía adquirir sin esa impresora. Era todo un pack, ¿vale? Era un ordenador que, aunque utilizaba la misma disquetera del CPC 6128 que vemos a su derecha, exactamente la misma, discos de 3 pulgadas de doble cara, además doble cara real, de 180 kilobytes en cada cara, porque había que darle vuelta al disco para grabar en la otra cara. Eran dos caras completamente separadas. Eh, Curiosamente, no eran compatibles entre sí, ni aun utilizando la misma disquetera, porque
El Amstrad PCW trabajaba sobre el sistema operativo CP/M, no llevaba disco duro, había que arrancarlo desde disquete y las aplicaciones no eran compatibles, aparte que el monitor era monocromo. Nada de lo que rodaba en el Amstrad CPC 6128 servía para el PCW 8256. Fue muy popular, aparte de su versión de CP/M, que también se podía ejecutar en el CPC 6128, fue muy popular la versión del procesador de textos LocoScript, que permitía escribir textos en pantalla. Era una especie de WordStar, como el Word hoy en día. Y este ordenador PCW 8256 fue bastante conocido, pero no fue un éxito de mercado. Se vendieron equipos, pero no lo podemos considerar un éxito. La idea de crear un ordenador como si fuera una máquina de escribir moderna, ¿no?, para sustituir a las máquinas de escribir electrónicas y por supuesto las mecánicas, no fraguó del todo. Aún así, fue un ordenador conocido. Existió el modelo PCW 8256 y existió el modelo, que es ese que tenemos en la foto, y existió el modelo PCW 8512. Las diferencias: el PCW 8256 que se ve en la imagen tiene 256 kilobytes de RAM, el doble que el CPC 6128, el ordenador de color negro que está a su derecha, y el PCW 8512 contaba con 512 kilobytes de RAM, mucho para un ordenador de esas características basado en el Zilo Z80, y dos disqueteras en el monitor en lugar de una. Nunca existió una versión de esos PCW que tuvieran disco duro ni interno ni externo. Fue un ordenador bastante limitado. De esta fotografía no podemos decir mucho más que lo que ya he dicho, que es del año 1987 y contaba con estos dos ordenadores en mi domicilio. Pasamos a otra fotografía. Aquí nuevamente vuelvo a salir. Estamos hablando ya del año 1988. Contaba con 14 años de edad y aquí nuevamente volvemos a ver dos ordenadores, pero dos ordenadores completamente diferentes a los que hemos visto antes. Voy a empezar por el ordenador de la izquierda, en el que estoy sentado tecleando. Es un ordenador Dynadata PC, un PC compatible que se pusieron de moda en los 80, cuando gracias al suceso conocido como la habitación limpia se pudo clonar legalmente el IBM PC original, se pudo clonar la BIOS. Entonces este es un ordenador Dynadata fabricado por la empresa coreana Daewoo y fue un ordenador bastante conocido y popular en los años 80 en España, sobre todo en la segunda mitad, porque era pues un PC que no era barato, pero era asequible, ¿vale? Entonces podemos ver una torre, ¿no?, que está tumbada. Esa torre tiene un espacio, un cuadradito blanco. Ahí es donde está el disco duro. Ese ordenador ya era un PC, un XT, basado en el microprocesador Intel 8088, con bus externo de 8 bits e interno de 16 bits a una velocidad de 4,77 u 8 MHz. Ese ordenador en cuestión era un PC que contaba con 640 kilobytes de RAM, disco duro de 20 megabytes y una disquetera de 5 1/4 que está justo debajo del disco duro en blanco, ¿no? El monitor lo vemos sobre una peana. Eran peanas de plástico que se compraban porque los monitores eran fijos, ¿no? Eran monitores de 12 pulgadas por norma general y permitía pues un poco pues visualizar en color si hubiera colores, ¿no? Ese ordenador originalmente contaba con una tarjeta monocromática Hércules, muy buena resolución pero sin colores, y posteriormente le puse una tarjeta gráfica CGA comprando un monitor Philips. Ese monitor que vemos encima de la peana es un monitor Philips que en su momento costó del orden de las 90.000, 100.000 pesetas, más la tarjeta gráfica que costó otras 60.000. Eran componentes muy caros. También podemos ver justo a la derecha de la torre el típico archivador con disquetes de 5 1/4 pulgadas, y ya si miramos abajo, que hay unos cuantos discos a la derecha del teclado, podemos ver también un ratón Genius. Un ratón que en aquellos años eran de 3 botones, ¿no? Y
tenían ese soporte que se enganchaba para colgarlo, un soporte que se atornillaba a la mesa y era como una funda para guardar el ratón, ¿no? Eran ratones puerto serie de 9 pines y eran de los antiguos de bola, ¿no? De esa bola de plomo recubierta de una especie de goma para rodar, ¿no? Ese es el ratón que podemos ver. Era una gran novedad porque en aquellos años, si bien se utilizaba el sistema operativo MS2 en el mundo PC, que no era de entorno gráfico, sí se podía instalar el entorno operativo Windows 3, Windows 3.10, ¿no? Que te permitía trabajar con aplicaciones y utilizar el ratón, ¿no? Aplicaciones, las primeras aplicaciones Windows, ¿no? Justo a la derecha de ese ordenador vemos una impresora, es la Amstrad DMP 3000, una impresora muy popular a finales de los 80 porque era matricial de 9 agujas, no tenía gran calidad, permitía hojas sueltas y permitía papel continuo, como se puede ver, pero era una impresora que estaba a muy buen precio en aquellos años, pues se podía comprar por algo menos de 50.000 pesetas. Ahora era bastante ruidosa, era rápida porque no tenía mucha calidad, pero bueno, era una impresora que al ser asequible y sencilla, pues llegó a muchos hogares, ¿no? Justo debajo de la impresora hay otro joystick con base que lleva ventosas, ¿eh? Se puede diferenciar un poco la palanca y también se puede ver un disquete de 3,5 pulgadas. Esto es importante, el disquete de 3,5 pulgadas, porque en aquellos años se empezaban a utilizar y el disco de 5,1 pues se iba un poco apartando, ¿no? Después, a la derecha de ese disquete y ese joystick vemos otro ordenador. Era un ordenador EuroPC de un fabricante llamado Schneider, un fabricante conocido a finales de los 80. Era un Schneider EuroPC, un ordenador PC que no tenía carcasa, no tenía torre en su interior. ¿Vale? Entonces, todo era como el Astra CPC 6128, no se ve en la fotografía, pero a la derecha del todo llevaba incluida en el teclado una disquetera de 3,5 y era un ordenador sencillito que alcanzaba los 8 MHz de velocidad con una tarjeta gráfica CGA estándar y que tenía pues una memoria RAM media 640 kilobytes como otros equipos, ¿no? Era un equipo que salió económico porque salía a la venta con monitor y todo por menos de 100.000 pesetas, que eso para un PC pues estaba muy bien y tuvo su ratio de popularidad en aquellos años. Era un equipo, bueno, que era interesante y sobre todo con ese ordenador entré en el mundo de los disquetes de 3,5 que ya tenían el doble de capacidad que los de 5,1, ¿no? Aquí ya no eran como los discos de 3 pulgadas de los ordenadores Astran, que tenían dos caras físicamente, que había que darle vuelta al disco, 180 kilobytes en cada cara, ¿no? El disco de 5,1 tenía dos caras, pero ya no se le daba vuelta. 180 kilobytes en cada cara, que en total sumaban 360 kilobytes totalmente lineales, y el disquete 3,5, que era de baja densidad en aquellos años, pues era de 720 kilobytes de capacidad. 360 por cara, pero tampoco hacía falta darle la vuelta al disquete, ¿no? Esto es un poco lo que vemos en esta fotografía. Y después quiero aportar otro dato importante, porque justo a la derecha del ratón que está colocado en el soporte hay otro dispositivo también colocado en un soporte. Eso era un escáner de mano. Un escáner de mano de blanco y negro con un ancho de 10,5 centímetros. Eso te permitía, pasando, tenía como un scroll, se ponía una fotografía, un texto, cualquier papel, ¿no? Y se podía escanear en ese ancho de 10,5, se podía escanear arrastrando y pulsando un botón, se escaneaba la imagen en el ordenador. En aquellos años todavía los escáneres de mesa eran casi ciencia ficción y habían salido estos que eran muy interesantes. Era una opción muy interesante. Pues poca gente tenía eso en su domicilio, ¿no? Yo pues como vivía con pasión y disfrutaba de esto, pues había mucha inversión, ¿no? Aquí después también vemos que en la torre del ordenador de la izquierda, en el Dynadata, en el PCXT, pues vemos que hay como una especie de, ¿no? de puente de madera. Eso pues lo contraté en un carpintero porque el monitor nuevo, el Philips, pues para el CGA pesaba mucho y pues cedía un poco sobre la carcasa. Entonces para restarle peso a la torre de abajo, pues puse ese puente de madera, ¿no? Para que no cayera el peso sobre la torre, ¿no? Vamos a pasar
a otra fotografía. La siguiente fotografía data de un año después, del año 1989. Aquí vemos prácticamente lo mismo, sí y no. De un año para otro pues cambiaban las cosas, ¿no? Entonces lo primero que me quiero fijar es que se puede ver a la izquierda el mismo ordenador de data de antes, pero con dos monitores. Y este tiene su historia. ¿Por qué hay dos monitores? El monitor de la derecha, de los dos que están juntos, el de la derecha, era el Philips que acabamos de ver, un monitor CGA en color, ¿no? El monitor de la izquierda es un monitor para la tarjeta gráfica Hércules. Originalmente ese ordenador que me hice con él en el año 2 años antes, en el año 1989, un ordenador muy robusto, pues contaba con una tarjeta gráfica Hércules. ¿Qué pasaba? Pues que solo podías ejecutar software preparado para esa tarjeta gráfica y tenía muy buena resolución, mejor resolución que la CGA, pero era en blanco y negro, era monocromo. En ese caso el monitor era fósforo verde, pues era verde y negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la que se estaba estandarizando era la CGA, que sin tener una buena resolución, esa especificación que era dada por IBM, permitía 4 colores simultáneos en pantalla en varias paletas, en 4 paletas diferentes, ¿no? 4 tonalidades. Entonces ya eso daba una vida, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Que en aquellos años, pues cada tarjeta gráfica trabajaba en una frecuencia correspondiente y el monitor tenía que operar en esa misma frecuencia. Por lo tanto, para cada tarjeta gráfica, para cada especificación, había que comprar un monitor concreto, ¿no? Entonces, cuando decidí comprar la tarjeta CGA y el monitor Philips, que vemos ahí, que ya comenté antes que costó en aquellos años en torno a las 160.000 pesetas las dos cosas, era muy caro, era mucho dinero del momento. Cuando pues se compró aquello, pues al insertar la tarjeta nueva en la ranura ISA, la gráfica, hubo que retirar la Hércules y quedó totalmente inutilizada, ¿no? Pocos años después salieron tarjetas mixtas, que eran, por ejemplo, una CGA real que después hacía una emulación de Hércules. Y esas tarjetas te permitían trabajar con software para los dos, para las dos, ¿no? Para Hércules y para CGA, que eran las dos grandes tarjetas del momento que una gente tenía Hércules y otra tenía CGA, ¿no? Era como los vídeos que unos tenían VHS, otros Beta y otros Sistema 2000. Y entonces tenías que ir al videoclub y comprar, alquilar películas para tu tipo de vídeo. La cinta era diferente, ¿no? Pues esto pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, pues un día se me ocurrió la idea, igual llevando el ordenador un técnico en electrónica, podíamos colocar las dos tarjetas y hacer algún invento para que se pudiera pasar de una a otra cuando me interesara y utilizar una y la otra indistintamente. Y eso era pues mucho en aquellos años, eso no lo tenía nadie en ese momento, ¿no? Entonces, efectivamente, lo llevé a un buen técnico en electrónica, que lo que hizo fue insertamos las dos tarjetas, cada tarjeta en una ranura ISA, y después hizo como un conmutador que habilitaba una ISA o deshabilitaba la otra, un botón que estaba atrás montado en la carcasa. Entonces eso fue un invento pues monumental, porque yo si quería trabajar con la Hércules, apagaba el ordenador, cambiaba el conmutador para Hércules y encendía el monitor de la izquierda y podía trabajar con la Hércules perfectamente. Que quería trabajar con la CGA, apagaba el ordenador, cambiaba el conmutador de posición y después lo volvía a encender con, con el monitor de la derecha, que era en color además. El de la izquierda fósforo verde y en color, ¿no? Entonces estaba en los dos mundos. No tardó mucho tiempo después en salir las tarjetas duales mixtas y ya con el paso del tiempo se quedó el estándar CGA, EGA, VGA, Super VGA, que es el que tenemos hoy en día, y desapareció la Hércules. Entonces ya no había ese problema, ¿no? Pero ese es el invento. Entonces la diferencia de la foto de 1988 a 1989 es esa. Eso, que es el mismo ordenador, pero ya pude habilitar los dos monitores, ¿no? Y aparte, pues el puente que había hecho de madera, ya se ve que en este caso la mesa la había pintado, no estaba en el color natural madera. Pues la mesa, ese puente que había hecho, pues no cabían los dos ordenadores, perdón, los dos monitores. Entonces, pues tuve que poner un añadido, un extra que se ve ahí justo en el puente, con unas escuadras, ¿no? Tuve que poner un añadido de madera para poder colocar los dos monitores, ¿no? Después vemos el mismo ratón que veíamos en el ratón Genius en la foto anterior. Las mesas son las mismas. Vemos una estantería encima de la pizarra donde hay cajas de discos de 5 1/4. Se puede distinguir el logotipo de 3M, por ejemplo, muy populares aquellos años. Ahí tenía un montón de software, de programas, ¿no? Y después a la derecha del ordenador volvemos a ver otro ordenador que no es el EuroPC que vimos en la foto anterior. Para este año había vendido el EuroPC, porque siempre vendía algún ordenador y compraba el otro, ¿no? Compraba otro más moderno. Era un Epson PSE
PC30. Un auténtico lujo de ordenador. Llevaba una tarjeta gráfica MCGA, que era como la VGA, compatible con la VGA en baja resolución, pero incompatible en alta, que era mucho mejor que la CGA, pero estaba un escalón por debajo de la VGA. Una tarjeta gráfica que popularizó la serie IBM PS-2, que se utilizó en este ordenador, por ejemplo, y después no tuvo mucha más vida, pero era muy interesante porque aquellos videojuegos VGA que estaban diseñados en baja resolución corrían aquí con 256 colores simultáneamente, no los 4 de la CGA. Eso era la bomba, ¿no? Entonces este ordenador era un ordenador que tenía un disco duro de 30 megas, que era mucho, disquetera de 3,5 y ya contaba con 1 MB de RAM, monitor a color y tarjeta gráfica MCGA. Un buen ordenador. También podemos ver que hay una funda de tela tapando el teclado del Epson, muy popular en aquellos años, las fundas de tela. Los teclados siempre se tapaban porque había un pensamiento de que el polvo, la suciedad del ambiente, los estropeaba, ¿no? Ahí sale tapado. Entonces el Epson, este Epson PS30, fue un gran ordenador porque fue un clon 100%, incluso mejorado, del IBM PS-2 Model 30, que es un equipo histórico. Y este era un clon totalmente. Es que hacía prácticamente lo mismo y tenía el mismo diseño. Y fue un ordenador muy interesante que después, unos años después, vendí de segunda mano a bastante buen precio. Fue un equipo que dio muy buen resultado, ¿no? Al final fui vendiendo todos porque el Dynadata también lo vendí pues aproximadamente un año después de esta foto, más o menos 2 años, lo vendí por 90.000 pesetas de segunda mano, que era mucho dinero en ese momento. Era una buena venta, ¿no? Los ordenadores de segunda mano se cotizaban mucho, sobre todo si eran PCs. Esto es lo que podemos ver en esta foto, ¿no? Y de esta foto también cabe destacar que ahí podemos ver una impresora matricial Epson en el medio. La impresora que tenía, la DMP3000, ya no estaba. Y aquí había puesto una impresora matricial mejor que la DMP3, ya mucho más compacta, y era una impresora, ya era una LX que imprimía con más calidad, también permitía papel continuo, hojas sueltas, y bueno, mejor impresora, ¿no? Era una impresora de mayor calidad. Muy populares en aquellos años. Era de 80 columnas, como se puede ver, de lo que se llamaba carro de ancho normal. Estaban las de carro ancho y las de carro normal. Las de carro ancho 132 columnas, las de carro normal 80. Las de carro ancho se veían más en oficinas. Y bueno, fue una buena impresora, pero matricial, de por puntos. Muy ruidosas y la calidad, bueno, tenían la calidad hasta donde llegaba, ¿no? Lo que te permitían sus picas, ¿no? Sus puntos. En este caso eran 9 puntos, 9 picas. Las de 24 pues tenían mucha más calidad, pero eran mucho más caras. Vamos a pasar a otra foto. Aquí tenemos la fotografía. Esta fotografía ya no es en mi domicilio, este soy yo otra vez, nuevamente, año 1990, aquí contaba 16 años de edad. Bueno, yo en aquellos años ya programaba, hacía aplicaciones de gestión y hacía algunos programas a gente conocida, ¿vale? Entonces aquí estoy ante un ordenador que era un PC compatible con una impresora Star muy popular, es matricial, ahí se ve encima de la torre. La torre, si se puede apreciar, es muy parecida a la torre del Dynadata, del ordenador que hemos visto en las dos fotos anteriores que tenía en mi domicilio, porque en definitiva era la forma que tenía el IBM PC original, el primero, el IBM PC 5150 lanzado en 1981, y todos imitaban esa forma. O sea, creaban compatibles y los creaban incluso con la misma apariencia, la misma carcasa y todo igual, ¿no? Este ordenador pues era un XT como mi Dynadata, tenía 20 megas de disco duro como el mío, disquetera 5 1/4, la impresora Star que vemos de nueve agujas también matricial. Encima vemos un monitor a la izquierda que era de fósforo verde, no era de color. Y ese monitor, este ordenador tenía una Hércules, bueno, ese monitor que vemos ahí en pantalla, eh, también tiene la misma apariencia física que el monitor original del primer IBM PC de la historia. Todos imitaban, ¿no? Pero era un ordenador compatible. Aún así, este ordenador, el dueño, lo compró directamente en Palo Alto, Estados Unidos, en California, cerca del Silicon Valley, y
me contaba en aquellos años que lo había comprado, pues no sé, pues allá por el año 84, 85, por ahí a mediados, que lo había comprado 83, 84, 85, cuando empezaban los PC compatibles empezaron en 1983, pues hacia el 84 por ahí. Y le había costado nada más y nada menos que 1 millón de pesetas, 6.000 euros al cambio. Y eso era muchísimo, no eran los 6.000 euros de hoy en día. Con ese dinero te comprabas un coche nuevo, de paquete bastante nuevo, de serie bastante decente y bastante majo. Y eso era lo que costaba este ordenador, ¿no? Él lo necesitaba porque era contable y trabajaba mucho con la informática. A la izquierda del monitor podemos ver otro archivador de los típicos de disquetes de 5 un cuarto, ¿no? Pues este ordenador pues es otro de los ordenadores habituales a finales de los 80 en los domicilios, casi los 90. Esto es el año 1990 y es lo que podemos ver, ¿no? En esta foto no tenemos más información. Vamos a pasar otra foto, ya la última que vamos a ver. Llegamos al año 1991. Aquí salgo yo, aquí contaba ya 16 años de edad, casi 17, y pues habían cambiado bastantes cosas. En principio aquí salgo yo con esas gafas que tienen una forma muy rara. A ver, esas eran gafas especiales hechas para ordenador, ¿vale? Con una serie de tratamientos, porque en aquellos años los monitores de tubo pues emitían bastante radiación. Después salieron monitores de tubo de baja radiación, pero emitían bastante radiación y siempre se hablaba de que esto era malísimo para el futuro, con la edad, que esto acababa afectando la vista, había mucho miedo, ¿no? Era más bien mucho miedo a lo desconocido, pero había mucho miedo, ¿no? Entonces mis padres se empeñaron en que yo estaba muchas horas al ordenador y que tenía que poner unas gafas, ¿no? Entonces me llevaron pues a una óptica donde me hicieron unas gafas especiales, que son esas, para ordenador, con unos tratamientos especiales para aislar de la radiación y siempre que estaba en el ordenador lo usaba. Yo no tenía problemas de vista, no eran cristales graduados, eran cristales con un tratamiento especial, que además no fueron precisamente baratas, ¿no? Por eso salgo con esas gafas. Yo jamás he usado gafas hasta la fecha. Y después podemos ver ahí, en primer término, vemos un ordenador. Ahí ya empezaban las torres, ahí ya empezaban a proliferar los clónicos, ordenadores montados a piezas. Ya no se lo comprabas a un fabricante ya ensamblado, sino que pequeña tienda o pequeños comercios compraban las piezas sueltas y montaban sus propios ordenadores, ¿no? Este en cuestión no era un ordenador montado por una tienda pequeña, sino que pues había una empresa de medio tamaño, mediana, que montaba ordenadores para después venderlo al pequeño comercio, pero no era un fabricante de ordenadores. Compraba las piezas, las ensamblaba y las entregaba. Este en cuestión era un ordenador Gultech, una marca de clónicos muy popular a finales de los 80 y primeros 90 en España. Muy popular. Era un ordenador clónico, ¿vale? Ya no era un ordenador de marca como todos los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Era un ordenador montado piezas que pues te ahorrabas un dinero. Ahí podemos ver, sale la torre, tiene disquetera de 5 un cuarto, disquetera de 3 y medio, arriba, justo encima de la disquetera de 5 un cuarto, pues tiene, como podemos comprobar, unos botones de reset, turbo, los típicos botones, ¿no? Y el de encendido, ¿vale? Este ordenador era un 386 DX a 33 MHz. Fue mi primer ordenador con un microprocesador de 32 bits. Un Intel 386 DX a 33 MHz con 1 MB de RAM y con disco duro de 80 megabytes. En realidad tenía dos discos duros de 40, porque cuando me ensamblaron el equipo en ese momento no tenían uno de 80 y me pusieron dos discos duros separados de 40, ¿vale? Pero en total tenía 80 megabytes, que era mucho. O sea, había pasado en un año de los típicos PCXT, ¿no? 80-88 de 8 bits de bus de procesador externo a ya un microprocesador de procesado interno de 32 bits y externo, ¿vale? Con 1 MB de memoria RAM y con bastante disco duro, ¿no? Y con las dos unidades integradas, ¿no? Y después este ordenador ya llevaba una tarjeta gráfica VGA, que era lo último, ya era la bomba, con un monitor color multisíncrono, que eran ya los monitores que trabajaban en diversas frecuencias y entonces transmitían prácticamente cualquier tarjeta gráfica, no como pasaba hasta ese momento, ¿no? Que es el monitor que vemos ahí, un monitor de tubo de 14 pulgadas, era el tamaño estándar en aquella época, eran 12 pulgadas o 14 pulgadas, ¿vale? Era lo normal. Ahí justo debajo del monitor sigue, la mesa es la misma que vimos en fotos anteriores, el mismo puente, ¿no? Debajo hay una especie de teléfono, era un teléfono radioalarma. ¿Por qué lo tengo ahí?
porque en ese ordenador yo tenía línea telefónica, un conector en la habitación, y ese ordenador tenía un módem externo, ahí no se ve, ¿vale? Con el cual pues yo me podía hacer llamadas a BBS, ¿no? Hacía mis primeros pinitos en las comunicaciones. Entonces, como tenía línea de teléfono, pues tenía un teléfono también físico enchufado ahí, ¿no? Después, a la derecha de la torre, podemos ver encima una impresora Amstrad DMP3000, la que habíamos visto en etapas anteriores. En la foto anterior no salía, porque no la tenía, solo tenía la Epson, ¿no? Y después debajo, en ese momento, pues no sé dónde la tendría, estaría guardada o no la utilizaría, y debajo aparece una Hewlett Packard Desjet 500, mi primera impresora a chorro tinta, una tecnología que acababa de llegar en 1990, que eran impresoras que imprimían muy buena calidad en tinta, muy rápido, muy silenciosas, y a muy buen precio, porque no llegaban a las 100.000 pesetas, 600 euros del momento, ¿no? Hoy en día diríamos, uff, eso es carísimo, pero en aquella época es una impresora por ese precio, de esa calidad era baratísimo. Ya había impresoras láser, pero estaba a precios que no eran asequibles, que era la mejor calidad de impresión que existía, pero esta chorro tinta iba muy bien. Esa fue mi primera impresora chorro tinta, que la verdad trabajaba muy bien y imprimía muy bien. No había ni color con la Amstrad MP3000, ¿no? Justo debajo de la impresora vemos un escáner de mano, pero es como el que vimos en la foto anterior, pero no era el mismo. Era un escáner Genius, era otro. Porque ese era del mismo tamaño, pero era un escáner a color, a diferencia del primero que tuve. Primero había tenido uno que solo escaneaba fotos, textos, lo que fuera en papel, pero en blanco y negro, y este ya era capaz de detectar los colores y escanear en casi 16,7 millones de colores. Entonces, pues eso era un escáner de mano muy avanzado. El escáner de mesa seguía siendo muy caro. Empezaban ya a salir por ahí, pero seguía siendo muy caro en aquellos años, ¿no? Y seguimos viendo el mismo ratón Genius de siempre, ¿no? Ahí en el soporte. Esto es un poco la visualización. Encima de esta mesa de ordenadores vemos otra repisa, un estante con un montón de cajas. Ahí ya tenemos cajas archivadores con disquetes de 5,25 pulgadas y cajitas, ¿no? Cajas más pequeñas con disquetes de 3,5 pulgadas, porque todavía se trabajaba mucho con los dos tipos de disquete, ¿no? Yo sigo utilizando los dos. Ahí en la torre se puede ver, ¿no? Que en el año 1991 pues tenía sumando un disquete de 3,5 pulgadas, ¿no? Pues este es un poco el resumen de estas fotos, ¿no? Es un poco como me gusta recrear este tiempo, ¿no? Este tiempo de la informática personal desde el año 1987 a 1991 con fotos reales. Esto es lo que teníamos. Pues este ordenador 386 que vemos aquí, para que nos hagamos una idea, en aquella época pues costó en torno a las 320.000 pesetas, siendo crónico, porque un 386 de marca era mucho más caro. Que estamos hablando pues unos 2.000 euros al cambio en el momento. Y esto era, vamos a decir que un chollo de ordenador, porque un ordenador con estas características, que era el último en ese momento, por ese precio era un chollo. Si te ibas a un IBM hablábamos de 3.000, 3.600 euros, o sea, hablábamos de medio millón, 600.000 pesetas y otros ordenadores de marca igual, ¿no? Y entonces esto, en su momento, pues cambié los ordenadores XT, no pasé por el 286, el Intel 80-286, que el AT, el PCAT, que estaría intermedio, sino salté del XT al 386, porque gracias a la aparición del mundo clónico, de los ordenadores que no eran de marca, se abarató y los últimos modelos eran más accesibles. Este ordenador, por ejemplo, pues me duró hasta el año 1994, unos 3 años y pico, que lo deseché y compré un clónico Intel 486DX2 a 66 MHz, ya con 4 MB de RAM, con una tarjeta gráfica más potente, con un disco duro de 400 MB, ya era otra cosa mucho más potente, ¿no? Que este. Pero bueno, con esta serie de fotos, pues vemos un poco cómo está, ¿no? Cómo estaba distribuida, cómo era la informática que teníamos en aquellos años. Evidentemente quiero dejar claro que esto no era lo habitual de encontrar en los hogares. Yo era un privilegiado, pero era un privilegiado que estaba, pues tenía pasión por la informática, era mi hobby
y yo empezaba a programar, ya llevaba unos cuantos años a estas alturas, en 1991 programaba en 6 o 7 lenguajes diferentes, hacía muchas cosas y era mi futuro, ¿no? De hecho, hoy en día, pues llevo 30 años trabajando en ingeniería del software, en grandes proyectos para la administración pública y al final, pues esto se convirtió en mi forma de vida. Esto no era lo normal, pero bueno, que en los hogares, así con donde hubiera más donde estuvieran más informatizados, pues nos podíamos encontrar esto, ¿no? Pues estas cosas. Estos son un poco las fotografías del pasado de la informática personal en España entre los años 1987 y 1991.